como hemos venido comentando en el programa en días recientes, este año ha sido designado por el gobierno federal como el año de Francisco Villa. El próximo 20 de julio se van a cumplir 100 años del asesinato de Villa en Parral. Y con este motivo, pues el gobierno ha decidido hacer una serie de homenajes a quien ha designado como el revolucionario del pueblo. Nosotros en este programa hemos hecho algo distinto o bien algo complementario respecto de este centenario, que es darle la voz a descendientes de víctimas de hechos muy condenables que realizaron Villa y sus hombres a lo largo de los años en que él estuvo activo, primero como bandido y después como revolucionario o parte de la Revolución Mexicana. Ya le hemos dado voz a personas cuyos ancestros fueron pues duramente afectados por masacres como la de San Pedro de las Cuevas en el estado de Sonora, y también la de una mujer que fue quemada viva en el poblado de Satebó por las fuerzas de Villa. Hoy vamos a hablar del caso de Celsa Caballero, otra mujer de la tercera edad que también fue quemada viva por Pancho Villa en Ciudad Jiménez, Chihuahua. Esto fue el 14 de diciembre de 1916, y por eso le agradezco mucho a César Chávez Vélez, bisnieto de doña Celsa Caballero, que me tome la llamada para conversar al respecto. ¿Qué tal, César? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, señor. ¿Sí me escucha bien? Le escucho perfectamente. Muy bien. Bueno, pues quisiera que nos relatara cuál fue esta historia, cuál fue pues la manera en que terminó trágicamente su vida su bisabuela. Bueno, es muy sencillo el relato. Mire, nosotros desde que estábamos niños, aquí en Torreón, mi papá, que en paz descanse, nos contaba la historia de su abuelita, de la señora Celsa. Él nos contaba a nosotros que Pancho Villa la había quemado viva porque no la había querido entregar a su hija. Entonces, esa es la historia que nosotros desde niños conocimos. Sí. Y es un relato pues muy corto en realidad. Nosotros no sabíamos más detalles. Yo y mis hermanos lo tomábamos esto como una cosa... Perdóneme, César, sí estamos teniendo un problemita de comunicación para escucharlo correctamente, así que vamos a tratar de mejorar la calidad de este enlace, a ver si podemos mejorarlo para poder escuchar esta historia que ocurrió en 1916, cuando Pancho Villa y sus hombres llegaron a Ciudad Jiménez, Chihuahua. A ver si ya lo escuchamos bien, César. Sí, ¿ahí me escucha bien? Creo que está mucho mejor, sí. Muchas gracias. Sí. Entonces me decía usted, a partir de un dato que su padre le relató, pues ustedes reconstruyeron lo que sucedió con su bisabuela, Celsa Caballero. Sí, fíjese, nosotros esto lo tomábamos como una historia más de índole familiar, ¿no? Una cuestión aquí muy íntima, nada más de la familia. Con el paso de los años, pues yo me doy cuenta de que la historia de la señora Celsa Caballero, pues tuvo trascendencia más allá del círculo familiar, ¿sí? Y nos dimos cuenta que había relatos de su asesinato en libros, en reportes de periódico, y entonces vimos que pues esto no era nada más una cuestión íntima aquí, de una historia de la familia, ¿no? Sí, yo tengo entendido, César, que su bisabuela estaba casada con don Jesús Chávez, quedó viuda con 3 hijos, y que en esa ocasión, como usted ya relataba, pues llegaron las fuerzas de Villa
a Ciudad Jiménez en su paso hacia Torreón, y pues quiso saber dónde estaba María Trinidad Chávez, la hija de doña Celsa Caballero. Sí, bueno, es que la cuestión es esta. En diciembre, el 14 de diciembre del año 1916, llegan las fuerzas villistas a Jiménez. Entonces, ahí pasan ahí se están una temporada, digamos una cuestión como de un mes más o menos. En ese tiempo, en esos días que estuvieron ellos ahí, al parecer hubo por ahí un baile en donde Villa conoció de vista a esta señorita María Trinidad, Chávez, hija de doña Celsa. Sí. Doña Celsa ya vivía sola, bueno, con su hija ahí en Jiménez. Los otros dos hijos, mi abuelo, Guillermo Chávez, y otro hermano de ellos, Carlos, ellos ya vivían fuera de Jiménez. Entonces, pues Villa conoció ahí en ese baile a doña María, a la señora María, señorita en ese momento, y no faltó quien le avisara o quien le dijera a la señora Celsa que pues Villa tenía intenciones de llevarse a su hija, ¿verdad? Y entonces la señora Celsa se previno, conociendo la fama de Villa, y mandó a la hija fuera de Jiménez. Entonces, cuando Villa, días después, manda a buscar a doña Celsa para que le entregue a la hija, pues doña Celsa se niega, ¿no?, a entregársela. Mi papá nos decía que la señora Celsa le gritó que primero muerta que entregarle a su hija. Y entonces Villa, pues se enojó, la bañó con gasolina, bueno, un líquido inflamable, y le prendió fuego. ¿Y esto fue enfrente de mucha gente del pueblo, de Villa Jiménez? Sí, mire, si esto hubiera sido una cuestión así, aislada o en un lugar apartado, sin que nadie se hubiera dado cuenta, pues no, a lo mejor ni se hubiera sabido la historia de esta señora Celsa, ¿no? Sí. No, hay relatos en que incluso hay autoridades de Jiménez presentes a la hora del martirio de doña Celsa, ¿no? Esa fue la forma en que se enteraron y se enteraron a los hijos, se les mandó avisar a los hijos de doña Celsa de lo que había pasado. César, ¿cómo se explica usted que esta historia que ustedes, los familiares, han reconstruido, pues no aparece en muchas de las biografías de Pancho Villa, biografías que pues suelen presentar a este hombre en su faceta de benefactor del pueblo y que han evitado muchos de estos autores mencionar pues este hecho, el asesinato de su bisabuela, o algo que acababa de pasar justo antes del asesinato de su bisabuela, que fue la masacre de Camargo, un hecho del que también nos vamos a ocupar aquí en el programa. ¿Cómo explica esto, César? Fíjese que eso es algo que yo también me he preguntado, cómo los gobiernos emanados de la revolución pues ensalzaron la figura de Villa. Bueno, ciertamente es una figura importante, eso no lo vamos a negar. Es el jefe de la División del Norte, fue el jefe de la División del Norte. Sí. Pero sí, o sea, yo no sabría explicar por qué se le da tanta importancia, aparte de eso, ¿no? De haber sido el líder, el jefe de la División del Norte. Obviamente la revolución pues no la hizo él solo, ¿verdad? Hubo mucha gente que participó. Seguramente hay muchas personas que tienen mucho más méritos que él
para ser homenajeados. ¿Por qué él? No sé. Otro personaje importante, Emiliano Zapata, yo no he escuchado, se lo digo, realmente yo no he escuchado tantas hechos crueles que haya cometido Zapata, al contrario de Villa, ¿verdad? Pues sí, ¿qué le dice usted? Aparte de que pues se han depurado sus biografías de hechos como este, el asesinato de doña Celsa Caballero, ¿qué le dice usted el que sea pues Villa motivo de un homenaje nacional y que aparezca en todos los promocionales del gobierno de la República, pues presentándolo o presentando una visión pues sanitizada de su trayectoria, primero como bandido y luego como revolucionario? Pues sí, eso, sanitizada la figura, ¿verdad? Es como le digo, es un sentimiento encontrado, porque es una figura importante. No vamos a negar que México actualmente es el país que es, precisamente por ese movimiento armado. Pero de eso, a que haya sido un líder, a que haya sido un personaje trascendental para la historia del país, a que se le quiera blanquear, sanitizar, como dice usted, pues son dos cosas muy diferentes, ¿no? Ahora, como le digo, seguramente hay hechos que van a mostrar su misericordia, su bonomía, su solidaridad con el pueblo, pero también hay un lado oscuro que lo muestra de ese lado negativo, perverso, cruel. Híjole, la guerra, no quiero disculparlo, pero la guerra pues convierte en monstruos a las personas, ¿verdad? Y este señor pues no tuvo mucho control de sus emociones en un momento dado. César, ¿qué sabe usted? ¿Qué pasó con su abuelo y el hermano de su abuelo después de que se enteraron del asesinato de su madre? Bueno, a quien la avisan primero es a mi abuelo, al señor Guillermo Chávez Caballero. Sí. Él se traslada, pero fíjese, le avisan a él hasta casi 2 semanas después de que falleció su madre. Entonces él va a Jiménez, pues a investigar a ver qué fue lo que sucedió. Ahí es donde se entera de toda esta situación, de que la quemaron viva. Él telegrafió a sus hermanos, tanto a María como a Carlos, que María, como le digo, ella había salido de Jiménez, la mamá, doña Celsa, la mandó fuera. Ella se encontraba en Ciudad Juárez y Carlos se encontraba en Monterrey. Entonces, pues al enterarse del asesinato de su mamá, pues se llegan los tres ahí a Jiménez y ya empezará a ver la situación esta. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, pues ya cada quien se hizo su vida. La señora María vino a dar aquí a Gómez Palacio Durango. Yo vivo aquí en Torreón. Entonces vino a dar aquí a Gómez. Guillermo Chávez, mi abuelo, se quedó en Chihuahua. Y Carlos, a unos cuantos años después de esto, falleció en Monterrey por diabetes. Ya. ¿Y su bisabuela está sepultada en Ciudad Jiménez? Sí, fíjese que mi hermana y yo, fuimos a Jiménez hace 2 años a buscar la tumba de la señora Celsa. Y ahí está la tumba. Ahí está. Fíjese, hablando
hablando, regresándonos un poquito antes, hubo notas periodísticas que se publicaron prácticamente al día siguiente de que falleció la señora Celsa en un periódico de El Paso, Texas. Sí. También ese es otro hecho. O sea, por si alguien duda o por si dicen que de la veracidad de estos de la hechos. veracidad de los hechos, hay una nota periodística y tenemos el recorte que se publicó prácticamente al día siguiente de que ocurrió. El del Paso. Sí. Pues César, yo le agradezco mucho su tiempo y vamos a estarle dando en este espacio pues la voz a descendientes como es usted de las víctimas de Francisco Villa. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. A sus órdenes. Gracias. César Chávez Vélez, bisnieto de doña Celsa Caballero, quien fue quemada viva por Francisco Villa.